palabras que se imprimen en el aire. Capítulo 2. A veces se puede llegar a pensar que para que la vida de un pibe de la villa cambie, se necesita algo muy parecido a la magia. Y ese fue el caso de César González, quien mientras cumplía una condena por secuestro extorsivo en el Agote, conoció a Patricio Meroc Montesano, un mago que dictaba talleres en las cárceles. Él comenzó a incitarlo para que escribiera poesía, para que cree una revista cultural, pero primero que nada, para que lea. Y César leyó a Nietzsche, Marx, Spinoza, hasta que se topó con un libro de Rodolfo Walsh, ¿Quién mató a Rosendo? Y en ese momento, la vida de César cambió, tanto que se cambió el nombre. Se rebautizó como Camilo Blajakis, Camilo por Camilo Cienfuegos, el revolucionario cubano, y Blajakis por el militante sindical Domingo Blajakis, asesinado en Avellaneda en 1966, hecho que Walsh narra en Quién mató a Rosendo, y con ese seudónimo editó 2 libros de poesía, Crónica de una libertad condicional y La venganza del cordero atado. Julio Leiva, en la máquina de escribir voces. ¿Cuándo sentís vos que, puedo agarrar por otro lado? ¿O fue cuando leíste un libro, cuando te escuchaste un consejo? Sí, fue ahí, fue cuando empecé a leer, no sé, por ejemplo, leía a Roberto Arlt y decía, mirá este loco, dice que hizo hasta 3er grado y es terrible escritor, terrible dramaturgo, terrible periodista, terrible cronista, revolucionó el estilo de crónica, hizo hasta 3er grado. Y yo decía, mirá vos, yo supuestamente soy un mono. Me están diciendo acá que soy un mono, bárbaro, salvaje. Yo encima terminé la primaria, encima. Sabía leer, estaba alfabetizado al mango. Me despertó el bichito de yo animarme a hacer algo con el arte. Y conocí a partir de la lectura de los libros que me traía Patricio, mi amigo, la historia de la Revolución Cubana, la verdadera historia de los 70. Filósofos que escribieron sobre la cárcel, antropólogos que escribían por qué el sistema funciona así, sociólogos que decían por qué un pibe hacía lo que hacía. Yo veía, hay gente que sabe cómo vive un pibe como yo, qué bueno, decía yo. Ahí empecé a agarrar esperanza. No es que nadie sabe y es natural. No, hay gente que está diciendo que no tiene que ser natural que un pibe pase, o los pibes, tanta gente pase esas cosas. ¿Y el resto de los internos o presos en su momento, cómo te miraban? ¿Había dejar el libro, vamos a jugar a las cartas? No, al contrario, no, porque yo, primero y principal, era el César de la Gardel, que caí por secuestro, me recagué a tiro con la gorra, te muestro los 5 tiros que me dieron y fíjate la carátula que tengo. Claro. ¿Me entendés? Digamos, y si querés pelear, yo peleaba. Y tengo, ¿sabes todas las peleas que peleé en Cana? Un montón. Me desfiguraron la cara a veces, desfiguré también, me caranché, ¿me entendés? Obvio. Entraban a mi celda y veían 20 libros ordenaditos, así, ¿viste? Corte de biblioteca. ¿Y qué hace con esto? Y a lo primero sí, capaz que... ¿De qué te la querés dar? Capaz uno que otro, pero después era todo lo contrario. Buena onda. Me pedían que les escriba habeas corpus, me pedían consejo, me pedían un montón de cosas. Era el pillo, de golpe era el pillo del pabellón. No pillo porque era el que más tumbeaba y el que más peleaba, sino porque iba al juzgado y me defendía solo. Claro. Bueno, esas consecuencias también, así pagó mi cuerpo. Me le plantaba a los psicólogos. Yo creía, me estoy replantando con una reverdad, pero me mandaban a torturar. No estaba tan bueno. O sea, el psicólogo por vos que lo cuestionaba, después por afuera te mandaba... Sí, hoy lo veo, ¿viste? Hoy te lo cuento como una anécdota linda que los pibes me pedían a mí, pero eso a mí me costó muy caro. La verdad que yo fui más torturado y golpeado por el servicio penitenciario cuando cambié de personalidad que cuando tenía la otra personalidad, la de tumbero. Cuando yo cambié de personalidad, que leía, que iba a la escuela, terminé la secundaria estando preso. A mí empezar a como agitar, entre comillas, no sé, iba a la psicóloga y le decía, por ejemplo, que el discurso de ella, en vez de ayudarme, me estaba empeorando, porque ella me decía que me ayudaba a creer que yo era un monstruo, ¿entendés? En vez de decirme que yo podía hacer otra cosa. Claro. Y eso me salió caro, decirle al juzgado un par de cositas, como les dije yo, que no sé, que quería estudiar filosofía, que quería que me manden a un pabellón universitario, todas esas cosas, me trasladaban, de castigo me trasladaban. En Ezeiza me acuerdo que porque presentó un escrito,
Encima fue muy loco, un 24 de marzo. Me tuvieron pegando, cuando fue que perdí este diente, el pedazo de este diente, horas y horas por presentar un escrito donde pedía que me dejen más horas en la biblioteca del penal, que me dejaban 2 horas y quería estar 4, porque era el único lugar donde ya no me dejaban leer en la celda, entonces quería leer en la biblioteca del penal. Que encima lo más revolucionario que había en esa biblioteca era García Márquez, porque los libros eran enciclopedia anatómica, 1000 había. Claro. Digamos, no había otra cosa en la biblioteca del penal. Pero me leí todos los libros de García Márquez de Ezeiza. Era lo único interesante que había. Así me fue. Me torturaban y me decían, sí que vos querés leer más, ¿qué te querés hacer? ¿El escritor? Mirá, tenemos un escritor, ahora el secuestrador es escritor, me decía el servicio penitenciario. ¿Y el servicio penitenciario cómo sabía ese escrito si yo se lo había dado a una psicóloga? Claro. Yo no se lo di al servicio penitenciario. La psicóloga se lo dio al servicio penitenciario. Fíjense este pibe que se quiere hacer loquito, dice que escribe. Mirá. ¿Cómo fue la primera vez que te largaste a escribir? ¿Fue de toque que empezaste a leer o tardaste un tiempo? No, de toque, en simultáneo. En simultáneo. ¿Y cuándo te diste cuenta que tenías cosas que decir y que tenías la forma? Mirá, lo primero que escribí fue un texto periodístico sobre el Mundial de Alemania 2010, en el Instituto Belgrano, en el taller de periodismo. Tema interesantísimo. Escribí, bueno. Después me llegó un libro que le mandó un amigo de Patricio, me llegó un libro de Oliverio Girondo, El espantapájaros, y ahí descubrí la poesía. Después de Oliverio Girondo le dije, me re gustó la poesía, porque yo venía leyendo a Roberto Ar, Jorge Massetti, Rodolfo Walsh, todas cosas más políticas, ¿viste? Me manda García Lorca. Y ahí fue cuando empecé a escribir poesía, después de Girondo y García Lorca. Y fue ahí que yo me decidí, sin preguntar. Preguntar, ya sabía la respuesta. Ya la psicóloga la había llevado. El primer escrito del Mundial se lo lleva la psicóloga. Ni cabida. Y los poemas, bueno, lo primero se lo pasaba a Patricio, que son los poemas de La venganza del Cordero Atado, que son 90 poemas, son esos poemas los que sobrevivieron. Y después cuando me llevaron de traslado, en los penales ya no te dejaban sacar escrito en visita. Entonces ahí los pasaba por teléfono. Sí. Qué loco. Llamaba y le decía, Guárdate este. por ejemplo, un poema. Miro el encierro a través de las rejas, punto seguido abajo, que enfrente, abajo, tiene un alambrado, coma. Y así fue el primer diseño de los poemas. ¿Y quién te lo tomaba del otro lado? Un amigo de Patricio, Rodrigo, Mirá. que estudiaba sociología. ¿Y el escribir a vos te permitía salir de ahí, digamos, en tu cabeza? Y fue lo que me empezó a dar oxígeno, porque yo después llegó un momento que empecé a tener tanta conciencia de todo, de por qué terminé robando, de por qué terminé en la cárcel, por qué es todo como es, que a mí ya se me fueron las ganas de competir con los otros, como estaba antes, de pelear, a ver la ropa, a ver el ingreso, a ver aquel. Y quería como que solamente quería leer, escribir, y quería enterarme, quería seguir tomando conocimiento, ¿viste? Como me agarró un hambre así. Que yo sentía algo, estaba como comprando el futuro, por decirlo de alguna manera. Estaba diciendo, va a haber un futuro. Como que yo decía, si está este poema, no voy a morir. Quiere decir que no voy a seguir robando. Si está este poema y ya que ya me ocupé que lo pase, está escrito, le pregunté si lo guardó, me dijo que lo guardó. Como que yo ya estaba planeando futuro. Yo empecé a escribir, me faltaban 3 años para salir. Dije, me voy, empiezo a ver que esto que el otro junto los poemas. Entonces empecé eso, algo que yo no tenía en mente. Cuando se abre la reja y está la luz del día y estás en libertad, ¿te recordás ese momento? ¿Qué pensaste? ¿Cómo fue esa sensación? Yo la verdad que salí, no puedo decir que una gran cosa. Yo salí re preocupado, porque dije, robar no voy a robar, no robo más. Fue la decisión primera que tenía que tomar. Tenía que realmente preocupar, no podía perder tiempo en festejar, estoy libre. No, ¿qué vas a hacer de tu vida si no querés que se termine rápido, volver a estar preso o algo? Entonces yo ya salí, de antes salí, ya estaba pensando qué hacer. Y lo primero que hice fue, vendía la revista, la Todo Piola,
que los primeros 4 números salieron en fotocopia, vendía esa fotocopia. Como podía las vendía. Lo bueno fue que ya en Cana, en el Instituto Agote, ¿yo qué hago? La biblioteca del instituto estaba como abandonada, ¿no? ¿Cómo no estaba abandonada? Y había buenos libros. Entonces había la figura del operador que había empezado a entrar en los institutos en esos años, que era como una figura alternativa a la del guardia. No era el guardia, pero tampoco era un copado, estaba en el medio. Con el que nos pusimos a remodelar la biblioteca del instituto, ¿viste? Le pusimos Rodolfo Walsh, todo. Y ahí llegó una entrevista del diario Crítica, del periodista Mauro Federico, que se enteró, hay un loquito, un preso que hizo una biblioteca. Y esa historia, ¿viste? Me hizo una nota sobre el preso que hizo una biblioteca. Y después cuando salí, lo volví a contactar y se enteró y se repuso recontento y dijo, sí, me hizo una nota apenas salí. Mauro Federico me entrevistó el mismo día que salí, en Plaza de Mayo, me acuerdo. Y después paralelamente tenía un trabajo en el municipio de Morón, donde ganaba 800 pesos por mes. Digamos que era nada. Para mí, que encima tenía mis hermanos, sumaba, no voy a decir que sumaba. Después me empezaron a pagar un poquito más el Morón. ¿Cómo llegás a publicar tu primer libro y que Rocambole te lo dibuje en la tapa, digamos? Bueno, la nota de crítica que me hace Mauro Federico, la de la biblioteca en el Instituto Agote, la lee yo salgo con un libro, leyendo un libro, Los Perros, escrito por Luis Matini, ex integrante del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, el que asume la Secretaría General cuando secuestran y desaparecen a Santucho. Luis ve esa nota y un chabón, 70 años, que perdió a toda su generación, ve un pibe que está preso leyendo un libro, me fue a buscar al instituto, fue así, fue al instituto a verme. Y la editorial de Luis, que es la de Ediciones Continente, se enteró de este pibe, yo a Luis cuando me vino a ver le conté, yo escribo. Escribí esto que el otro, le monté un par de poemas y bueno, ahí hizo el contacto con su editor. Ahí saqué el primer libro con el apoyo de Martín Sabatella, que todavía creo que era intendente en Morón. Creo que sí, bueno, él se reunió con el editor, se enteró de mi historia y el libro salió financiado, creo que la mitad por el municipio de Morón y la otra mitad por la editorial. ¿Y Rocambole llega a vos por leerte también? Claro, Rocambole llega así, le cuentan la historia y conocí a la gente de la editorial que también le sacó un libro de ilustraciones y sale, bueno, primero ese dibujito chiquito en el primer libro, que igual, bueno, Rocambole va a mi primer libro y después en el segundo ya lo ilustró casi todo, ¿no? Nota al pie 2. Camilo Blajakis, sinopsis de mi yo. Cuando me duele el pasado, lo sano con el presente. Y eso, que he sido no solo preso en la cárcel, sino también el carcelero. Andaba mi alma en arenas movedizas, andaba mi corazón en busca de muerte. Quería mi cuerpo, las resplandecientes etiquetas que niegan eternamente, perpetuamente, inevitablemente, increíblemente, cotidianamente, bien latente, al que nació en la pobreza. Por eso, salí a detonar las armas que disparan, para tener las etiquetas negadas. Disparé sobre yo mismo, vestido de policía. Disparé sobre blancos, con muchas etiquetas. Si siempre es el pobre, el peón en el juego, el que primero abre fuego, el que primero se muere. Yo me suicidaba de a poco, pero tenía felicidad. Con esas etiquetas, por primera vez, fui feliz. No sé quién las inventó, pero yo era feliz. Y hasta que después de casi morir, y que mis huesos rotos por las balas besen el asfalto, y el hospital ingrato, con el villero recuperador, hasta que después de sufrir la reja maldita, donde los chorros se matan entre chorros, donde los pibes se matan entre pibes, y los guardiacárceles ríen felices, y los psicólogos tienen un sueldo por mantener todo escondido, y los jueces son todos ricos por mantener todo escondido, y meter pobres en la cárcel, como el carnicero mete la carnaza en la máquina para hacer carne picada. ¿Será algún día la cárcel un invento del pasado, de generaciones humanas enemigas de su encanto? Por eso lo grito con furia, pero con paz. Todo ya fue gritado, ahora queda escuchar. César González,
poeta en la máquina de escribir voces. Ahora vos pasaste de la revista Todo Piola, tu primer libro, después sacás tu segundo y después ya te metés en el tema audiovisual, hasta llegar a una película. Digamos, la incorporación de una ética, de buscar mi propia conciencia, mi propio discurso, mi propio pensamiento, eso sí es de la cárcel. Pero a mí las películas me gustaban desde antes de caer. 10 años alrededor, viene el vecino de al frente, un pibe, y dice: de allá al frente no podemos colgar el cable, dijo. Al frente del barrio y ahora fuera del barrio. Claro. Nos colgamos el cable, a los 11 años éramos el pasillo con cable de la villa, arrancamos nosotros y atrás de nosotros se empezó toda la movida del cable en la villa. Y yo me colgaba viendo películas, y me acuerdo que había un programa que se llamaba 48 horas en TNT, donde había que hacer un corto en 48 horas, y yo era fanático de ese programa y ahí fue como mi primer antecedente y que a mí me gustaba y lo esperaba. Después me olvidé por todas las cosas que pasaban en mi vida cotidiana. Lo volví a recordar apenas salí, porque al mes que salí yo hice un corto, claro, que se llama El cuento de la mala pipa, que está en internet y tiene 90.000 reproducciones. Con una handicam de unos profesores que conocí en un taller antes de salir. Cuando llegás a tu primera película, Diagnóstico de Esperanza, ¿llegás a proyectarla en los cines? Lo vio, digamos, para una primera película lo vio mucha gente. Vos tomás una decisión y una postura, y que es hacerlo con gente de la Gardel. ¿Por qué tomás esa postura y por qué decidiste de esa forma? Yo estoy estudiando, estoy investigando, estoy conociendo a fondo la historia del cine, teorías del cine, estoy estudiando mucho la teoría que acercó el filósofo Gilles Deleuze con la imagen movimiento y la imagen tiempo, pero también me gusta, tengo como esto, lo mismo con la literatura. Me gusta estudiar y hacer a la vez. No primero haber leído, no sé, leí un montón igual. Sí, no sé, un libro por día leía en Cana, a veces. Yo me estoy metiendo con el arte más sectario, el arte menos popular. Es imposible de hacer sin toda una maquinaria y sin toda una industria, sin miles de personas abocadas solamente a lo técnico. Yo por suerte vengo conociendo gente en la historia del cine que viene a decir que se puede hacer un gran cine de calidad, un gran cine de autor, con poco. Antecedentes de cine hecho por un villero, lamentablemente en nuestra cultura no hay. Porque yo me encuentro como esto, ¿no? Hice una primer película, un documental que salió por Canal Encuentro, que yo guioné y dirigí, y todavía, viste, falta sacar más para que la gente realmente vea que yo soy, en serio, un cineasta y un artista. Por fuera de donde sos, digamos. Hablar con la obra, pero no puedo negar de dónde vengo. Claro. Y de dónde vengo está realmente, es la materia prima de mi cine, es el corazón. Esto de, por ejemplo, yo hice poesía en una celda después de una requisa. El deber ser dice que yo para escribir una poesía tenía que haber leído primero 100 libros de poesía, estudiado la carrera de letras, ir a 3 talleres diferentes con 3 profesores diferentes, preguntarle si estaba bien lo que escribía y recién ahí publicar si me animo y si mis miedos me dejan el primer poema. Y ya tengo 2 libros y el tercero que lo dejé guardado porque ahora estoy con esto. Con el cine lo mismo. Si yo me dejo llevar por cómo te dicen que es el cine, tendría que haber arrancado a los 50 años. La nueva historia que estás armando para tu segunda película, ¿qué trata? ¿Cómo concibo yo, viste, el tema de la violencia de género? Que me parece que es un tema que también es para celebrar que está vigente en nuestra sociedad, que el debate está como latente, ¿no? Las mujeres están como cada vez más plantadas, ¿no? Cada vez realmente vienen a cambiar un poco siglos, estamos hablando de siglos, ¿no? De un lugar de la mujer totalmente oprimido. Entonces, bueno, yo voy a hacer una analogía de la violencia de género de la mujer que ya de por sí misma, al ser mujer, está oprimida, sumándole la siguiente característica: mujer, villera y expresidiaria. ¿Y cómo es ese salir? Y sí, obviamente un poco es autobiográfico, porque la piba va a un patronato de liberados, por ejemplo, que es donde tuve que ir yo 2 años y medio a firmar, que tenés que ir a buscar trabajo y tenés que mentir, no tenés que decir dónde vivís, no tenés que decir que tenés antecedentes, y si lo descubren, te echan, que es la realidad. Ahora,
¿Sos papá? ¿Tenés una nena? Una nena. ¿Cuánto tiene? Va a cumplir 3 años en noviembre. ¿Y como papá, cómo te llevas? Y la verdad que es otra cosa, ¿no? También que de la vida viene como a traer como un premio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque es ahí un abastecimiento de luz, de salud, de amor, principalmente de amor, ¿no? Que tiene. Pero a la vez, bueno, yo tengo una concepción que tampoco puedo preocuparme mucho solo por una hija, porque eso le ha hecho mucho mal a la humanidad. Y mucha de la violencia que hay en la humanidad es por el concepto de familia que tenemos, que familia sea solamente mi sangre, mi hijo, ¿me entendés? Que me preocupe mi familia y si el de al lado se muere no me importe. Yo no va conmigo eso. Y no quiero tampoco que mi hija tenga un padre, viste, con un Edipo gigante, ¿no? No, digamos, sí le doy todo el tiempo que pueda, pero me parece que lo más importante a darle a un hijo es otra cosa, es enseñarle que todos somos hijos y todos podemos ser hermanos, volver a reivindicar eso. Y más, ella tiene un padre que está presente y una madre. Hay muchos niños como ella que no lo tienen. Y yo no quiero vivir una vida olvidándome de eso. Entonces, digamos, ya veo en mi barrio tantos niños solos que después me daría un poco de vergüenza pasar tanto tiempo preocupado por adornar un bebé que no sabe qué adorno le están metiendo, no sabe por qué le meten tantas cosas en el organismo y en el cuerpo y ni le preguntan. Prefiero darle educación, prefiero otras cosas. Mucha gente por ahí ve esta nota de tener por ahí otras ideas de cómo de los pibes que roban y demás. Y por ahí simpatiza con tu historia, porque dice, bueno, este pibe se hizo, pero por ahí no tiene que ver con... es uno en un montón. Vos luchás mucho contra esa forma de pensar o tratás de contar las cosas desde otro lugar y mostrar que hay muchos preconceptos, prejuicios, estigmas que hay, que son muy difíciles de sacar. ¿Qué puedes seguir diciendo de eso, acerca de eso, de esa gente que por ahí ve las cosas del lugar del otro y no del lugar del hermano, el cercano? Vienen, te roban, te dan un cañazo para sacarte un auto. ¿Tiene sentido? No. ¿Qué voy a pretender del que le dan un cañazo y capaz le roban 3 veces en el mes que tiene esa yeta? ¿Qué va a pensar de los pibes que roban? ¿Qué va a pensar un pibe como yo? Digamos, también soy consciente de que es horrible también que vengan. ¿Por qué tiene que entender esa persona que le roban que hay un sistema? No tiene por qué saberlo. Dice, yo trabajé todo el mes, viene uno, casi me mata y me llevó lo que yo laburé. Digamos, soy consciente de eso. No le voy a pedir tampoco, ni me voy a enojar con aquel que piensa que ese pibe no merece el perdón. Pero sí con las cosas que digo yo, que capaz, viste, lo digo de una forma visceral, pero bueno, pienso que es necesario también, porque lo siento en serio. Mi aporte es para que el día de mañana al hijo de esa persona que le robaron no le roben, y para que el hijo de ese pibe que robó no sea chorro. Esa es la verdadera lucha, de que las generaciones que vienen realmente sufran menos violencia. Demanda mucha seriedad y algo que no es abstracto, demanda mucho amor. Realmente cambiar los índices de violencia demanda mucho amor. La gente siente mucho odio y las personas que no son asaltadas y tienen que pensar el tema, personas en la política, pensadores, periodistas, gente que nos tendrían que dar lucidez, lo único que tienen son discursos de odio, de bronca, y lo dicen con odio. Venden un resentimiento a la sociedad sobre la gente de la villa. Tenemos un programa como Policías en Acción donde se naturaliza que la policía entre y viole los derechos de cientos de familias y eso sea un programa de entretenimiento. Cuando si llegamos a ver que la policía entra a un barrio clase media sin orden de allanamiento, es un escándalo nacional. Echan a toda la cúpula de la policía. Digamos, si eso está naturalizado en la tele, trae consecuencias. No sale gratis. La gente si cree que
Después eso no va a traer que pibes salgan lamentablemente a robarle a trabajadores, porque la verdad, la violencia urbana es pibe de la villa robándole a la clase media baja. Yo, por ejemplo, nunca fui a robar un country, pero demanda una logística, tener que arreglar con la yuta, otra clase de fierro que sale más caro. El pibe chorro de una villa lo que puede ir a robarse es un auto, una casa. Más no le da. Sí. No es que lo hace porque quiere. Ese tipo de robo puede hacer. Viste que la gente dice, ¿por qué no van y le roban a lo que tiene el plata? Porque no le da, porque no, es un robo menor, es menor, obvio, con su consecuencia capaz a veces hasta de muerte. Por robo de auto hay muchas muertes, eso digamos es una realidad. No podemos odiar tanto a un limpiaparabrisas. No te digo no quererlo, lo odiamos. La gente lo odia. Odia al pibe, al vendedor ambulante, lo odia. Es el pibe que está eligiendo no robar. ¿Cómo lo podemos odiar? Si no es que no queremos que robe, la gente no tendría problema con que se vuelva a quemar gente en la plaza pública. No se quiere admitir, pero a la gente, el fenómeno de los linchamientos, ¿qué fue? Volvamos a la Inquisición. En la cárcel los torturan, pero yo no lo veo, yo quiero verlo. Quiero ver cómo se tortura al pibe chorro. Entonces yo pienso que a eso lo primero y principal es el amor, lo que realmente va a ayudar a la gente. A los que la están remando, apoyémoslo más. Los que tenemos techo de losa, ayudemos más al que vive en un techo de chapa y es albañil. Si vos ves tu historia desde chico hasta ahora, no sabemos lo que viene después. Y si tuvieras que escribir un libro esa historia, ¿qué título le pondrías a tu historia? Primero y principal, la excepción que confirma la regla, lamentablemente. Porque si soy una excepción, es porque realmente nadie cree que un pibe de la villa puede hacer otra cosa que lo que es hoy en día. Si no, tendríamos 10 casos más como el mío para citar. Y lamentablemente es como tan nuevo y tan llamativo lo mío, porque confirma la regla. Y yo vuelvo a decir lo que decía un poco antes. Hay poesía después de Auschwitz, ¿entendés? Digamos, hay poesía después de todo lo que yo viví. Ese creo que es un gran resumen. Aunque el mundo se empeña en formatear, en dividir, en segmentar, en separar, en definir qué es lo de uno y qué es lo del otro, en marcar territorio, entre discriminar, entre ricos y pobres, en crear argumentos de vidas para ser vividos en serie, para ser replicados por la historia de millones de personas, una y otra vez, aunque encierre cuerpos, la voluntad humana nunca se podrá encerrar y siempre habrá lugar para los inadaptados que violan las leyes, pero no las leyes penales, sino las leyes del mercado, las leyes de las clases sociales, las leyes de los poderosos que dictaminan que un pobre tiene que sufrir frío, hambre, violencia o tiene que ser chorro. Las leyes que dicen que la de César González es una excepción que confirma la regla, para que un día, en vez de ver su historia como rara o excepcional, sea completamente lógico y natural que haya poesía después de Auschwitz. La máquina de escribir voces. Impreso en Vorterix.